Buenos días. ¿Cómo estamos? Anda. Estamos bien. ¿A quién le gustaría ver a Dios? A todos, ¿no? Lo que pasa es que según la Biblia no es tan sencillo ver directamente a Dios. Creo que los profetas pues tenían visiones, sueños, alegorías. Hubo un tiempo que estaba lo que le llamaban el Urim y el Tumim. Se podía tener una respuesta de Dios por medio del Urim y el Tumim. El único que más cerca estuvo de ver a Dios fue Moisés. Él dice la Biblia que casi lo pudo ver cara a cara, pero es muy difícil ver a Dios así, verlo de repente. Podemos verlo en muchas cosas, ¿no? En la creación. La creación es una máscara, por decirlo así, donde detrás está Dios, ¿no? Controlándolo, ordenándolo todo. La creación en Génesis empezó y es un continuum, siguen creciendo, creciendo árboles, siguen formándose niños, o sea, la creación no es algo que pasó hace miles de años. Ahí podemos ver a Dios. Pero podemos ver y podemos acercarnos, podemos ver más de lo que creemos o lo que normalmente vemos si nos esforzamos en ello. Dice la palabra que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces es un proceso dentro de nosotros en el cual podemos ver a Dios, podemos ver la luz de Dios. ¿La luz de Dios qué es? La luz de Dios es la conciencia de Dios manifestada. Entonces, si tú ves la conciencia de Dios y esa conciencia se une a tu conciencia, es lo ideal para poder entonces decir, veo a Dios. Nunca lo vamos a ver personalmente porque no se puede, no lo resistiríamos, ¿no? Pero sí podemos acercarnos y verlo lo más posible. Lo que pasa es que yo creo que vivimos en el 1%, lo que vemos de la realidad que nos rodea. Solo vemos el 1%. Y ese 1% es la realidad palpable que tenemos, la realidad física, la realidad material. Hay un 99%, yo lo calculo, lo intuyo, lo interpreto así, que no podemos ver. Creo que si nuestros ojos se abrieran, quizá aquí veríamos pues ángeles, veríamos huestes espirituales. También puede pasar que en un momento dado, si fuéramos, digamos, que nuestras conciencias fueran hacia abajo, pues podríamos ver demonios y podríamos ver cosas horribles, ¿no? Pero nosotros somos de los que vamos para arriba, de los que buscamos a Dios y buscamos unir nuestra conciencia con la luz de Dios, con la conciencia de Dios. Yo me acuerdo que hay personas que las drogas producen estados alterados. Luego quiero hablar un poquito de la conciencia porque es un tema, pero voy a hablar muy poquito porque es un tema muy difícil. Pero las drogas producen estados alterados de conciencia que normalmente pues te llevan hacia abajo. Vosotros habéis visto los borrachos, el delirium tremens, que ven elefantes, ¿no? Una vez yo estuve cerca de los Hare Krishna, y los Hare Krishna te tenías que pelar una rape, o sea, y una túnica amarilla, y te daban una pandereta, e ibas por ahí, Hare Krishna, Hare Krishna. Y te enseñaban, pues los indios tienen multitudes de dioses, ¿no? Y había uno que era horrible, que era una mujer con trompa de elefante, de color rosa y con muchos brazos.
Y cuando lo vi me asusté, digo, esto es lo que ven los borrachos cuando tienen delirium tremens. Y me asusté y dejé el Hare Krishna, menos mal. Entonces yo creo que solo estamos metidos en el 1% de la realidad y no vemos la realidad espiritual, que quizás la realidad espiritual sea más realidad que la realidad que nosotros podemos ver. Vamos a ver un ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 15. Aquí vamos a ver que hay dos observadores. Tú eres el observador de tu vida. Por decirlo así, la conciencia es lo que te permite percibir lo que tienes a tu alrededor. La conciencia es... fijaros que la conciencia es algo que rompe de alguna manera las teorías de la evolución de Darwin. Los científicos nadie sabe, porque Darwin hizo la teoría de la evolución y todo es muy mecánico, tal, el hombre viene del mono, tal, el pez grande se come al chiquitito y así van evolucionando y todo así. Pero tropezaron, cuando llegaron al punto de la conciencia, ahí tropezaron, porque nadie sabe, ningún científico sabe definir realmente lo que es la conciencia. La conciencia es algo que nos ha dado Dios, nos ha puesto Dios dentro de nosotros. La conciencia es lo que hace que nosotros estemos buscando a Dios, porque Dios lo ha puesto dentro de nosotros para que de alguna manera podamos tener el deseo, que no lo tienen los animales, que no lo tienen otras criaturas, no lo tienen los árboles, el deseo dentro de nosotros de buscar a Dios, de percibir las cosas de Dios. Y nosotros actuamos como observadores y observamos la realidad por medio de nuestra conciencia que nos rodea. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. ¿Ese versículo? ¿No? Bueno, está en la Biblia, os lo prometo. Si no, Segunda de Reyes está por ahí. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad. Lo habéis leído otras veces. Con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? La situación era la siguiente. No sé si es que me habré equivocado. Yo tengo Segunda de Reyes, pero estará en primera, pero está en la Biblia, os lo prometo. Segunda de Reyes 6. ¿Sí? «15», vale. Segunda de Reyes 6, 15, vale, sí. Es que lo he puesto mal. Entonces se levantó de mañana y salió que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado, el criado de Eliseo, dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Ahí vemos un observador. Estaba observando una realidad. La realidad es que tenía gente, había un ejército alrededor dispuesto, superpenetrado para atacar, dispuesto con armas, y el criado pues se veía en una situación donde todos sus miedos y sus temores estaban aflorando, saliendo a la luz. Este hombre solo estaba viendo el 1% de la realidad que le rodeaba. Si nosotros vivimos solamente en esa realidad, si no nos vamos más allá y buscamos la realidad de Dios, vamos a estar llenos de miedos, temores, incertidumbres, cosas que nos van de alguna manera a tener atenazados por no saber qué hacer. Las circunstancias, en ese momento las circunstancias no eran muy buenas. Pero en el versículo siguiente dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo me imagino ahí al criado viendo el ejército y ¿dónde están los demás? Eliseo le estaba diciendo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Estaría buscando dónde estarían los otros, pero no los encontraba por ningún lado. Él solo veía un ejército dispuestos para destrozarlos, para matarlos y para destruirlos. Y entonces, en el versículo 17, y oró Eliseo. Aquí vemos el otro observador, el que veía más allá del 1% de la realidad que le rodeaba. Y ver la realidad más allá del 1%, más allá de lo material, más allá de lo cotidiano, eso a él no tenía ningún temor. Incluso le daba tiempo para orar y decir, como dice aquí, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea más allá de la realidad material, para que quite todos sus temores, para que vea que la realidad espiritual que había alrededor era mucho más real y más grande y más elevada de lo que estaba viendo. Y eso nos pasa a nosotros. Si solo vemos el 1% de la realidad, de lo que hay, si no vemos más allá, entonces es cuando nos entran los miedos, los temores, las depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Te ruego, oh Señor, que abra sus ojos. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces es cuando Dios le abre los ojos, ve más allá del 1%, ve la realidad espiritual que tenía alrededor y ve que estaba Dios ahí para defenderlos. Esto mismo en 1948, cuando Israel se hizo independiente de las Naciones Unidas, le reconocieron como nación. Entonces los países árabes empezaron a unirse contra Israel para atacar, para destrozar a Israel. Ellos no querían, Israel y los judíos tenían que ser echados al mar, no podían ser una nación. Pero cuentan, a mí me ha contado, y gente que estuvo en el ejército, y ahora algunos son judíos, cristianos, me han contado que estas cosas también pasaron allí. Dios obró con milagros y yendo más allá de la realidad del momento, la situación era mala porque Israel era mucho menos, tenían menos fuerzas, menos ejércitos, menos hombres, menos equipos, menos armamentos, pero dice que hubo milagros que aparecían como aquí, hombres vestidos de blanco alrededor, que hacían que los ejércitos árabes tuvieran miedo y salieran corriendo, como ya hizo Dios en algunos pasajes de la Biblia. Y es que nuestra percepción de la realidad, nuestra visión de la realidad tiene que ser más elevada para poder seguir viviendo, para seguir buscando a Dios. Si no hacemos algo para que Dios abra nuestros ojos, vamos a vivir en esa realidad material y con nuestras vidas llenas de temores. Y todo depende del observador. He dicho que aquí habían dos observadores, el siervo de Eliseo y Eliseo. Pero vemos la diferencia de cómo uno ve una realidad y cómo otro ve la realidad. Y esa es la diferencia también en muchos de nosotros. No todos vemos la realidad igual. No todos vemos la realidad igual. Y alguno preguntará, ¿y esto cómo puede ser? Que no todos vemos la realidad, si la realidad es la realidad. Pero no todos interpretamos la realidad que tenemos delante de nosotros. No todos interpretamos igual la realidad que tenemos delante de nosotros. Yo, por ejemplo, a veces, yo soy de los vetelitos antiguos y a veces pues piensa, no, antes con Betel, ¿no? Era de otra forma, ¿no? y hacíamos otras cosas y éramos tal. Pero yo creo que Betel no ha cambiado, lo que cambian son las personas.
Hace poco una persona muy allegada a mí, me dijo, no, es que Betel ya no es lo mismo. Betel sigue siendo lo mismo, Dios sigue siendo el mismo, Cristo sigue siendo el mismo, pero realmente los que no somos los mismos somos nosotros, porque interpretamos muchas veces la realidad. ¿Y cómo la interpretamos? Conforme a nuestras debilidades, conforme a nuestros miedos, conforme a nuestros temores, conforme a nuestro egoísmo. Y si ves la realidad así, vas a interpretar una realidad que no es. Y no vas a poder entrar en la realidad de Dios, que es mucho más abundante, mucho más extensa y mucho más gloriosa que la realidad que nosotros podamos percibir. Voy a citarlo de pasada, pero se hizo un experimento en física en el cual habían unos electrones que los científicos no sabían por qué. A veces se comportaban como ondas y a veces se comportaban como partículas. Y no sabían por qué. Hacían el mismo experimento y unos electrones se portaban de una manera y otra. ¿Y sabéis al final por qué se comportaban? Porque dicen que dependía del observador. El comportamiento de los electrones dependían del observador. La realidad que nosotros palpamos, que nosotros tenemos, depende de nosotros. Si buscamos la realidad de material, física y egoísta y materialista y todo lo que queráis, no vamos a ver más allá, solo vamos a ver el mal, los defectos, los fallos de los demás. Pero es que tenemos que ver una realidad mucho más amplia, como la ve Dios. Dios no nos ve a nosotros como nosotros nos vemos, como nosotros nos percibimos. Una vez Manolo citó un ejemplo muy bonito. Digo Manolo para que luego no quitarle el copyright del ejemplo, me denuncie. Me dijo que un escultor, cuando hay un pedrusco, ¿no? Y uno que no es escultor llega y ve un pedrusco, ve una piedra grande y dice, esto es un pedrusco. Pero un escultor no ve el pedrusco. Un escultor que sabe trabajar la piedra, un escultor que es un artista, va más allá y tiene otra visión de la realidad de lo que es el pedrusco. Igual está viendo la imagen de cómo hacer una figura, una persona o reflejar una obra. Ve otra cosa. En cambio el otro, el que no es artista, ve el pedrusco. Ve otra realidad. Ese es el ejemplo. Cuando veas al otro, no lo veas como un pedrusco, ve como alguien al que Dios puede transformar, ve como alguien a que Dios ama, y Dios lo ama seguro que más que tú. Y creo que desaparecerán las críticas, y ahí desaparecen, porque estamos viviendo en una realidad mucho más elevada. Vamos a 1 Corintios 13, versículo 12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente o en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Fijaros, esto es una antigua, Pablo era un rabino, y esto es una antigua enseñanza por la cual ese espejo se llamaba una aspalcaria. Era un tipo de espejo simbólico por el cual si una persona podía ver detrás del espejo, unas personas veían más claramente sobre el espejo y otras personas se veían reflejadas en el espejo. Es decir, que una persona que tenía digamos,
espiritualmente estaba más elevado, espiritualmente buscaba más a Dios, podía percibir más por detrás del espejo. Una persona que no tenía la capacidad de ver por el espejo, al contrario, se reflejaba en el espejo. Si nosotros no somos capaces de ir más allá, de ver la claridad del espejo, ver la transparencia del espejo, lo único que vamos a ver es nuestro reflejo, el reflejo de nuestros fallos, el reflejo de nuestros errores, el reflejo de lo que somos. Y a veces no nos gusta mucho lo que somos. Pero si somos capaces de buscar otra realidad, vamos a ver a través del espejo. Por eso dice que Pablo que en un momento, y él siendo rabino, y él siendo Pablo, dice que ve oscuramente. Él ve oscuramente, él aún no ve velado. Los profetas se medían por este tipo de símbolo, porque si un profeta podía ver más a través de ese espejo, era un profeta más entregado, era un profeta más dedicado, era un profeta que había tratado sus emociones, que había tratado su espíritu, que estaba más cerca de Dios y podía ver más claramente a Dios. Pero luego también lo interesante que dice, mas entonces conoceré como soy conocido. ¿Sabes una cosa? No nos conocemos. Yo no me conozco. Ya a cabo de los años me voy conociendo un poco, ¿no? Pero a veces no me conozco. Si me conociera, actuaría de otra manera. A lo mejor si conoces al que tienes al lado, que muchas veces le criticas y le dices esto, o al que no te gusta, si lo conocieras, actuarías de otra manera. Y es más, si lo conocieras como lo conoce Dios, actuaríamos muchas veces de otra manera distinta con esa persona. Porque entonces es cuando no veríamos la realidad del 1% como la vemos nosotros, la realidad que no transparenta, que solamente se refleja en lo que somos y en lo que hay, sino que veríamos una realidad más elevada. Veríamos al otro como alguien al que Dios ve. Veríamos como el escultor que no ve un pedrusco, sino que ve a alguien que se puede moldear y que se puede tratar con él. Vamos a Apocalipsis al capítulo 4, versículo 1. Hay una similitud entre Ezequiel y Juan en la forma que tienen de tener su visión, ¿no? Pero vamos a citar la de Apocalipsis 4:1. Dice, después de esto miré. Me gustaría poner el dibujo que hemos seleccionado. Aquí lo vemos. Este dibujo, hace muchos años lo teníamos, a mí es el que más me ha gustado de todos los carteles. Lo teníamos aquí detrás, ¿no? Pero fijaros, dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. ¿Veis? Vemos dos partes. Una parte es la realidad cotidiana, la realidad física, y vemos cómo está dividido y luego la otra parte se puede ver, incluso se puede ver la rueda que aparece en Ezequiel, se puede ver ciertas cosas, ¿no? que simbolizan cosas espirituales, cosas que hay en el cielo. Pero dice, he aquí y miré. ¿Cómo miró? ¿Qué quiere decir la palabra miré? Quiere decir que en un momento sus ojos se abrieron. Dice, y vi una puerta abierta en el cielo. Cuando tengas una puerta abierta, sea por la oración, sea por la palabra de Dios, sea porque es el momento de Dios, sea porque Dios te esté hablando, haz como este hombre, mete la cabeza para ver más allá. Dice, después de esto miré, la palabra en hebreo es marot, que significa también espejo. Y vi una puerta abierta y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré, te enseñaré
Te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Pero mira cómo Juan mete la cabeza y se le abre los ojos para tener una visión de lo que es el cielo. Y luego ya describe todo el libro de Apocalipsis. Hay otro versículo que dice, en Apocalipsis dice, que habla de un colirio, dice, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Necesitamos un colirio espiritual. Un colirio es un símbolo de algo que te despeja los ojos. Necesitamos despejar nuestros ojos del materialismo, a veces de lo cotidiano, de lo intrascendente, para poder ver lo que realmente es trascendente. Pero fijaros que nosotros que tú eres el observador, tú tienes tu conciencia y tú eres el observador y tú decides en realidad lo que quieres ver, tú decides lo que quieres sentir y qué realidad quieres ver. Pero para eso hay que trabajar, hay que perfeccionar. Por eso vuelvo al versículo que está en Mateo 5. Bienaventurados los de limpio corazón. Es decir, hay que trabajar dentro de nosotros espiritualmente, hay que trabajar nuestras emociones para que podamos ver a Dios. Y no se refiere el versículo de un corazón limpio para ver a Dios, no se refiere que ver a Dios cuando ya te hayas muerto o cuando ya no estés en este mundo o hayas partido de este mundo. Se refiere ahora, en este momento. Trabajar dentro de nosotros, perfeccionarnos, trabajar nuestro espíritu, trabajar nuestras emociones, limpiar todo lo que tenemos dentro, que es mucho, que tenemos que quitar dentro de nosotros, que es un proceso, no es de 1 año, ni de 2, ni de 3, es un proceso de toda la vida. Trabajar dentro de nosotros para ver una realidad espiritual mucho más elevada y mucho más gloriosa. Mateo 6:18. Fíjate si aquí es un versículo fuerte y fíjate si tiene importancia lo que tú estás viendo, porque si tus ojos están en tinieblas, dentro de ti hay tinieblas. Si tus ojos ven luz, dentro de ti hay luz. Los ojos es como una puerta también abierta a lo que tú metes dentro de ti. Tenemos 5 sentidos, el tacto, el oído, el gusto, la vista, todos estos 5 sentidos. Pero también hay unos sentidos espirituales dentro de nosotros que nos hacen que nos llenemos, o bien nos llenemos de Dios, o bien nos llenemos de otras cosas que no son de Dios. Dice, si tu ojo es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Ten mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Yo me acuerdo que hace muchos años había una película, no sé si algunos la habréis visto, que se llamaba El hombre de los rayos X en los ojos. ¿Quién la ha visto? ¿Quién se acuerda? Es una película antigua. ¿No veis películas antiguas? ¿No hay ningún cinéfilo en la sala? Gracias, Pedro. Bueno, pues era un hombre que hace una prueba y hace un invento, un líquido, o yo qué sé, y se pone unas gotas y podía tener rayos X en los ojos. Al principio todo muy bien, ¿no? Pues podía ver a través de las paredes, el sinvergüenza podía ver a las mujeres detrás de su ropa. Se lo pasaba muy bien al principio, ¿no? Era muy divertido. Pero poco a poco iba viendo más, ¿no? Y viendo cosas que no debía ver. Ya veía dentro de los cuerpos todo, ¿no? Veía ya todo. Y llega un momento que ya no puede resistirlo. Y llega el hombre y llega a una carpa donde había un predicador predicando en un evento. Se ve ahí una carpa. Y en ese momento el predicador cita este versículo. Si tu ojo te sirve de tropiezo, arráncatelo. Y al final, acaba la película así, que se arranca el hombre los ojos y se queda sin los rayos X y se queda sin nada.
Pongo esto de ejemplo para que veáis lo importante que es la realidad que nosotros estamos viendo. A veces, fijaros que tenemos adicciones, somos adictos. Y ya no hablo de drogas, de tabaco y de cosas así. A veces somos adictos a ver lo negativo de los demás. Yo me doy cuenta que hay personas que son adictivas, tienen una adicción. Tenemos muchas adicciones que no son tabaco ni drogas y eso, o ya las hemos superado, pero tenemos otra serie de adicciones en las cuales, si las permitimos dentro de nosotros, dejamos entrar cosas y dentro de nosotros lo único que hay es oscuridad y tiniebla. Tenemos que no arrancarnos los ojos. Esto ya Jesús lo está poniendo como una condición extrema, ¿no?, de la importancia de que de nosotros pongamos nuestra mirada, nuestra realidad. Pero debemos hacer todo lo posible para ver más allá del 1%, ver más allá de la realidad que nos rodea y ver la realidad de Dios. Ahora viene Pascua, ¿no? Viene Pascua. Y Pascua, pues, para muchos es un motivo de vacaciones, de Semana Santa, pues irse a algún lado. Pero la fiesta, lo que es la Pascua, tiene dentro es toda una enseñanza, ¿no?, profética de lo que iba a ocurrir con Cristo, porque sabéis que Cristo pues murió en Pascua. Pascua significa en hebreo salto, un salto a la libertad. Pascua es un cambio de un invierno oscuro a la primavera, ¿no?, por decirlo así, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Egipto es un tipo de esclavitud y salir de Egipto es salir a la libertad. La sangre en los dinteles de las puertas, la sangre del Cordero, para que la muerte no pasara. La sangre de Cristo en nuestros corazones y la muerte salta de nosotros. Por eso viene el nombre de Pascua. Es toda una enseñanza profética de lo que iba a ocurrir en Cristo, ¿no? Y todos los aspectos que tiene la Pascua es algo profético y también mesiánico de todo lo que iba a ocurrir. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que cuando estaban celebrando la cena de la Pascua, aún no habían salido, aún seguían en Egipto. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ellos estaban celebrando la cena de Pascua, que era la cena de la libertad, las copas que se usan, una copa es por la liberación, otra copa es por la libertad, tal. Pero aún estaban siendo, aún estaban en Egipto, aún no habían dicho el faraón que podían salir. ¿Y cómo se puede entender esto? Celebrar una fiesta es como un equipo de fútbol que está celebrando la victoria antes de jugar el partido. ¿Cómo se puede entender esto? Porque Dios quería que el pueblo hebreo visualizara más allá de lo que tenían alrededor, visualizara la libertad, tuvieran, vieran la realidad de lo que iba a ocurrir en sus vidas. Y ya lo estaban celebrando, siendo esclavos, estaban celebrando ya la libertad, porque Dios tenía un propósito mucho más elevado de la situación que estaban en ellos. Habría incertidumbre porque ellos no sabían lo que iba a pasar al día siguiente, pero estaban celebrando la cena, estaban celebrando la Pascua, la fiesta de la libertad, la fiesta de la liberación. En vamos primero a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ese reloj está mal, son las 12:15. Me queda 1 hora aún de predicación. Dice en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y
La convicción de lo que, de lo que no se ve. Fíjate, es la convicción de lo que no se ve. Es como estar viendo lo que no se ve. La fe lo que hace es que tú estás viendo lo que no se ve. Estás ya viendo otra realidad más allá. ¿Entendéis lo que quiero decir? Estás viendo más allá de lo que no se ve. Y muchas veces no tenemos nosotros fe suficiente, pues vamos a funcionar con la fe de otros, porque hay quien dice que la fe es como una sustancia, ¿no? Se traduce en griego como una sustancia. Muchas veces tenemos que funcionar con la fe de otros. No, si ellos tienen fe. Hubo un predicador, no sé si era Juan Bunyan o uno de estos, después de la Reforma, creo que era Juan Bunyan. Bueno, estaba predicando, iba a predicar, y se juntan dos que iban por el camino hacia la ciudad donde estaba predicando, y uno de ellos le dice al otro: oye, ¿pero a dónde vas tú? Pero si tú no crees, tú no eres cristiano y tú no crees en nada. ¿Y sabes lo que dijo él? Dice: yo no creo, pero este hombre sí que cree. O sea, estaba tan convencido, estaba siguiendo la fe, estaba viendo más allá por la fe que estaban viendo nosotros. Nosotros también muchas veces vamos por la fe de otros, agarrándonos a la visión de otros. Eso sí, tenemos que discernir cuál es la visión buena, pero nosotros vamos tras la visión de Elías y tras la fe de Elías. Y yo tengo que ser sinceros, muchas veces, como vivo en mi realidad del 1%, yo no veo, digo, no, pero Elías ve más allá, Elías ve ya cosas que nosotros no vemos, siempre ve cosas positivas, porque a lo mejor no, pero es así, porque él ve más allá. Entonces nosotros nos tenemos que agarrar a su visión y vamos cogidos detrás de él. Si tú no tienes fe, agárrate a alguien que tenga fe. Agárrate si la fe es una sustancia, agárrate y imprégnate de esa sustancia. Bien, y ya termino en Job 19, 26, 28. Si los músicos pueden subir, por favor. Job 19, 26, 28. Dice así: y después de deshecha esta mi piel, que dice, en mi carne he de ver a Dios. Dice, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Este es un versículo que habla ya de la resurrección. Este Job, al principio, para mí, para lo que yo entiendo, era un poquillo religioso. Era un hombre que amaba a Dios, hacía sacrificios continuos por su hijo, por si acaso, aunque no pecaran, pero hacía sacrificios continuos. Pero para mí era un hombre un poquito religioso, pero en él hay una transformación de cómo era al principio al final, y vemos un hombre totalmente diferente. Un hombre que ya está diciendo que él en su carne ha de ver a Dios. ¿Y por qué dice en su carne? Aquí está hablando de un tipo de resurrección, es decir, de ir más allá. La muerte es algo horrible que todos tenemos miedo o temor, incertidumbre a la muerte. Pero eso es porque vivimos también en la realidad del 1%. Pero si vamos más allá y la realidad de Dios, podemos percibir la realidad de Dios, vamos a ver que la resurrección es algo mucho más elevado, es otra dimensión. Sí, Jesús murió por nosotros, claro que murió por nosotros, pero hizo algo más para mí que va más allá, que es la resurrección, por el cual nosotros
por esa resurrección podemos tener la esperanza de una realidad mucho más elevada que la de este mundo. Pablo decía, y termino, en Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en la tierra, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es. Fijaros que aquí menciona unas dimensiones: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y luego menciona una dimensión mucho más elevada, mucho más alta, y dice: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta oración de Pablo la hago mía y la hago también para vosotros, para que seáis plenamente de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad. Habla de una serie de dimensiones. Fijaros que ya en aquellos tiempos, hablamos de hace 2000 años, ya conocían el tema de las dimensiones, pero habla de una que va más allá, más elevada y que está por encima de todas, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias por tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo. Señor, haznos que podamos verte, Señor, que podamos ver, que podamos ser conscientes de tu presencia, no solo los domingos, sino todos los días, Señor. No solo cuando las circunstancias sean buenas o sean propicias, sino también en los malos momentos. Porque tu amor está por encima de las dimensiones de este mundo. Porque, a fin de cuentas, esa realidad más elevada es conocer el amor, y como dice tu palabra, que excede todo conocimiento. Señor, gracias por tu iglesia. Bendice a tu pueblo con una revelación de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús.